Ya estamos de vuelta. 12:21. Bueno, tenemos que correr. Ahora hasta empezamos las 10 de la noche a hacer la actividad decimos, física. Y nunca nos alcanza. Bueno, yo quiero que hoy entre algo de todo lo que tenemos, porque nos va a quedar mucho seguramente, pero vamos a hacer las cosas prolijas. Por más que seas de la casa, hay que hacer las cosas bien. Entonces, yo voy a presentar hoy, aquí en el piso, a nuestra compañera, la licenciada Sandra Karina Ezoucourian. Ella es licenciada en nutrición, matrícula nacional 1776, especialista en nutrición oncológica. Trabaja, se desempeña hace ya más de 20 y pico de años que estás, Karina, en el Hospital María Curie de Parque Centenario, Buenos Aires, Argentina. Es especialista en atención en nutrición en la tercera edad. Hoy nos hablará en Informadores del Día Mundial de la Diabetes. Luego podrán consultar a nuestro número de WhatsApp de la producción de Informadores y de Uniforme BA, que es el 15 58 31 5506 o @Informadores Radio, o también pueden consultarla en @Sandri_Nut_. Entonces, ahora, como un invitado más. Bueno, gracias por la presentación. Pero por favor, después te paso la factura. Bueno, dale. Como vos decías, elegimos el tema de la diabetes no por nada en especial, sino porque mañana, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En Argentina se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes, y dado que por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas, cada 10 argentinos que la padecen, desconocen que tienen la enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de glucosa en sangre o azúcar en sangre, como normalmente se la conoce. Eso se lo llama hiperglucemia, es decir, cuando tienen los valores por encima de los valores que se consideran normales. Y decimos que es una enfermedad crónica justamente porque acompaña a la vida de la persona que la tiene, ¿sí? No obstante esto, el seguimiento y el tratamiento hace que pueda prevenir las futuras complicaciones y de esta manera llevar una vida normal, que es lo que uno apunta con el tratamiento de quien la tiene. Bien. En el mundo hay 420 millones de personas que tienen diabetes, así que es una cifra muy importante. Es muy alto, ¿no? Sí, muy alto, al igual que la obesidad, que también se celebró ayer el Día Mundial. Pero bueno, hoy hablando de diabetes, entre el 30 y el 40% de las personas con diabetes están sin diagnosticar, que es un número muy, muy alto. Y entre el 50 y el 70% de esos casos en América, lamentablemente, no son controlados. Así que eso es muy, muy importante. Perdona, vos decís, hay mucha gente que lo tiene, que lo padece y que no sabe. Y que no sabe porque o no consulta o porque, bueno, no se hace laboratorios en donde se pueda ver ese valor por encima de lo normal, que ahora lo vamos a ver, y que, bueno, no se diagnostica. Por eso es que hay mucha gente que la tiene y no lo sabe, ¿sí? Lamentablemente, la situación en la que vivimos mundialmente hace que gente cada vez más joven la tenga y no sepa. ¿Pueden ser disparadores también? Claro, muchas veces pasa que, bueno, ante una otra enfermedad, la gente se da cuenta de que tiene la glucemia alta recién ahí. Y a lo mejor increíble. Viene de tiempo más atrás, ¿sí? Generalmente, excepto en los jóvenes, que el diagnóstico es más temprano por ciertas características que pueda tener. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de diabetes. La diabetes ¿tenías algunas placas? Sí, tenemos, ahora las vamos a ver. La diabetes tipo 1, que es en la que en el
sucede cuando el páncreas ya no produce insulina. El páncreas es un órgano que tiene dos funciones, una de ellas es la de segregar insulina y por lo tanto la glucosa no puede entrar a las células y ahí comienza esta enfermedad generalmente a partir o antes, mejor dicho, de los 30 años. Y bueno, por supuesto, este tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, se trata con el plan de alimentación y además con una medicación que es la insulina, porque justamente el páncreas no la fabrica, entonces la tenemos que aplicar. Hoy no vamos a hablar de los tipos de insulina, pero sí sabemos que hay varios tipos, hay algunos que utilizan una bomba de administración y bueno, ahí junto con el diabetólogo, con la nutricionista, va a planificar esa dosis y la ingesta de alimentos en función a la cantidad de insulina que se aplica o a través de lo que la persona está ingiriendo. Esos hidratos de carbono se cuentan para que los niveles de glucosa en sangre sean los más normales posible. Otro tipo de diabetes, y que es la más común y la que conocemos todos, que es la que se da en la vida adulta, suele comenzar después de los 40 años y se observa cada vez más frecuente en personas más jóvenes, esto es lo que yo mencionaba anteriormente, y se asocia al sobrepeso y a la obesidad. Esto que se conoce también con el nombre de síndrome metabólico y que también tiene que ver con la alimentación inadecuada, la falta de actividad física y también por los antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Un tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que esta es donde la embarazada, a través de un laboratorio nuevamente, se controla la glucemia y ahí se le diagnostica una diabetes gestacional en el embarazo. Por supuesto, en ese momento la embarazada debe llevar un control muy estricto de su glucemia y eso es con su obstetra y probablemente con un diabetólogo y una nutricionista o un especialista en nutrición para que los valores normales se mantengan durante todo el embarazo. Y hay otro tipo Pero perdón, porque después va a ser un tema para seguir hablando. Sí. Pero eso después ya se transmite ya directamente ya a veces sí, a veces no, pero a veces lo que se da muy comúnmente es que estas embarazadas tienen, los chiquitos, los bebés son mayores de 4 kilos. Claro. O también puede darse que, en los sucesivos partos, los bebés cada vez van pesando más. Entonces, eso ya es un signo para tener en cuenta y que el obstetra tiene que tener en cuenta para hacer los controles de la mamá. Va en un punto de evolución, sí. Entonces el peso del bebé al nacer, sí. Que con los cuidados que eso va llevando. Eso es un tema muy interesante que en alguna oportunidad lo vamos a hablar de la diabetes gestacional, sí. Cómo va cambiando. Exactamente. Y hay otra forma de diabetes que más que nada es una hiperglucemia que se da en situaciones... ¿Esa la tenés en otra placa? Sí, no, está acá en esta misma que es la diabetes causada por enfermedades o por medicamentos. Por ejemplo, en la utilización, en el caso de los medicamentos, de usar corticoides. Los corticoides inciden en el aumento de la glucosa, o bien en enfermedades del páncreas, por ejemplo, el cáncer de páncreas, en donde se anula la función, esta que yo mencionaba, de la función de segregar la insulina, y por lo tanto el páncreas está enfermo y por lo tanto necesita de la indicación de medicación para poderlo controlar, ¿sí? Y que de esa manera nivelarlo. Exacto, a veces el uso de corticoides es el uso de medicación para bajar la glucemia, es por un tiempo determinado, y eso no indica que la persona va a ser diabética, pero sí se eleva la glucosa, entonces hay que controlarlo y hay que llevarlo a los valores normales. Por lo tanto, la persona tiene que estar medicada, porque a veces los corticoides son necesarios y no se pueden evitar. Perdona, ¿sí? Viste que nos habían llegado consultas referente a esto que decían, pero la persona que está teniendo
este caso, el cuadro, casos de diabetes. Esto es, primero que es controlable, lleva los tiempos, se puede cortar, permanece, o es permanente, los diferentes grados que hay, ¿no es cierto? Diabético, una vez que se diagnostica la enfermedad, se es diabético. Ya no, es decir, uno no quiere caratular a la persona, pero bueno, la persona una vez que se le detecta y se le diagnostica, a partir de allí se considera que es una persona diabética. Bien. Pero un paciente diabético con los controles y siguiendo el tratamiento según se lo indica su diabetólogo, su nutricionista, puede hacer una vida totalmente normal. Pero es muy importante que mantenga los valores de glucemia dentro de los valores normales, que es esto que vamos a ver ahora. Bien. ¿Por qué? Porque eso va a evitar en un futuro las complicaciones a nivel del corazón, a nivel de la vista, ¿sí? De los riñones sobre todo. Los diabéticos pueden a largo plazo, sobre todo hay que tener mucho cuidado en cumplir ese tratamiento cuanto más joven es la persona. Porque cuanto más tarde se detecta la diabetes, a veces se detecta una diabetes en una persona adulta mayor de 75 años, que empieza a controlarse, hace buenos controles y a lo mejor las complicaciones no las tiene nunca. Pero si esto sucede en un niño, en un joven, en un adolescente, tenemos que cuidar mucho a esa persona porque tiene toda una vida por delante. Claro, tiene todo el inicio. Entonces es muy importante. Bueno, en la adolescencia hay todo un trabajo especial, ya porque el adolescente le cuesta admitir a veces la enfermedad, pero bueno, se logra y se trabaja para que en su futuro pueda evitar esas complicaciones o al menos retardarlas, ¿sí? En cuanto a al diagnóstico de la enfermedad, como ya habíamos mencionado, se hace a través de la medición de la glucosa en sangre en ayunas, ¿sí? Que se llama glucemia basal. Y se hace en todas las personas a partir de los 45 años. También se hace antes, pero se controla, pero a partir de los 45 años sería como un punto de quiebre para empezar a controlarla y a seguirla, claro. ¿No es cierto? Y en los menores de 45 años, siempre y cuando exista un factor de riesgo de los que hablábamos antes de tener sedentarismo, es decir, la falta de actividad física, antecedentes familiares, obesidad, sobrepeso. Entonces ahí, cuando existe ese factor de riesgo, al menos uno, se justifica medir la glucemia basal. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, que es lo que decíamos recién, recordemos que son factores de riesgo los familiares con diabetes, es decir, los padres, los hermanos, los hijos, diabetes en el embarazo, mujeres con hijos nacidos con peso mayor a 4 kilos, que era lo que vos me preguntabas antes, la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, la falta de actividad física, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, el colesterol alto y el tabaquismo. Bueno, todo esto que constantemente son cosas que venimos escuchando comúnmente. ¿Cuáles son los valores de glucemia en ayunas que consideramos normales? Que esto siempre nos preguntan cuánto tenemos que tener. Siempre tiene que ser menor a 110 miligramos por decilitros. Es decir, que cuando uno lee en el laboratorio, cuando se saca sangre y lo tiene que decir menos de 110 mililitros. Y los que tienen factores de riesgo tiene que todavía ser un poquito más inferior ese valor, que tiene que llegar a los 100 miligramos por decilitro. Si los valores cuando se los toma en ayunas son mayores a 126 miligramos por decilitros en por lo menos 2 ocasiones, entonces ahí el médico está en condiciones de diagnosticar diabetes. Además, hay otros estudios que se hacen, que se mide la hemoglobina glicosilada, que también ayudan a
el diagnóstico de la diabetes. Pero que bueno, hoy no los vamos a Pero tratar. te digo que has hecho un resumen Estoy meteórico, sí. meteórico. Pero algo que me gustaría decir, sí. y ya vamos terminando, es cuáles son los síntomas, porque muchas veces tenemos síntomas que son comunes a otras patologías y que estos son muy específicos de la diabetes, y que son la falta de energía, el orinar mucho, que se lo conoce con el nombre de poliuria, el aumento del apetito, que se lo conoce como polifagia, la polidipsia, que eso quiere decir beber mucho y tener mucha sed. Eso sucede en el paciente diabético, sobre todo durante la noche. Se levanta muchas veces para ir al baño, tiene mucha sed. Mira. ¿Sí? Entonces, come demasiado, es decir, es a lo mejor, esto sucede más en el diabético tipo 1, es delgado, pero tiene apetito y come mucho, ¿sí? No en la... Son características que puede ir marcando. Por eso es que hay pérdida de peso, puede darse la visión borrosa, infecciones a repetición, ya sea urinarias, cutáneas, heridas en la piel que tardan en cicatrizar. Eso también son síntomas de que puede que la glucosa o el azúcar esté elevado en sangre. Por eso es que si alguno de estos síntomas o características están presentes en la persona, deben de hacer una consulta lo antes posible, y solamente con hacer este control glucémico. Después se hacen curvas glucémicas, pero eso lo indica ya el médico. Otra cosa importante es, una vez diagnosticada la diabetes, es fundamental el tratamiento para poder evitar esas complicaciones a largo plazo o a mediano plazo, ¿sí? Y siempre pensar que una persona más joven necesita mayor cuidado, ¿sí? Porque tiene toda su vida por delante con diabetes. Así que es decir, el tratamiento siempre decimos que lo basamos en 4 pilares, que son la educación diabetológica, el estilo de vida, el tratamiento farmacológico y el tratamiento de los factores de riesgo y de las enfermedades asociadas. La educación diabetológica, esto implica incorporar todo lo que podamos enseñarle al paciente acerca de la enfermedad, cómo son los cuidados cotidianos, cómo tiene que cuidarse la piel, cómo tiene que hacerse los controles glucémicos, es ese pinchacito que se hacen en el dedo la toma de la glucemia. En la yema. Sí, eso se hace en todos los pacientes y a veces hasta en distintos momentos del día, para medir la glucemia basal, es decir, en ayunas, a veces antes del almuerzo, a veces después de una comida. Eso después te lo pregunto para otro día. Si hay que ver en diferentes horarios para la toma. Eso es para ver cómo es la glucemia a lo largo del día. El estilo de vida saludable, como decíamos, el plan alimentario, esto es fundamental. Tiene que estar equilibrado, con porciones adecuadas, que tengan frutas, verduras, legumbres, carnes siempre magras, lácteos descremados, todo bajos en sodio, para cuidar también al corazón, que era también un órgano que podía afectarse. Y por supuesto, reducir al mínimo el consumo de alcohol, de tabaco también es fundamental. Y también realizar actividad física en conjunto con todas estas medidas. La actividad física ayuda a controlar las glucemias, es decir, que la persona que hace una actividad física puede hasta incluso mantener los valores normales junto con, por supuesto, el plan de alimentación. El tratamiento farmacológico, esto es según tenga diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La medicación puede ser a través de las inyecciones de insulina en el caso del diabético tipo 1, o utilizar hipoglucemiantes orales en el caso de que sea la diabetes tipo 2. Y por supuesto, cualquiera o mejor dicho, esta patología puede darse
no sola, sino también en combinación con la hipertensión, con la obesidad, con el colesterol alto. Por eso es que es ese combo. Cómo se van sumando muchos elementos que hacen un conjunto. Exactamente, que es ese síndrome metabólico que es el que más se ve ahora. Yo creo que vas a tener que con lo de hoy completar. Esto es, digamos, hablar de la diabetes porque, bueno, mañana es el Día Internacional, pero lo que estamos viendo ahora es que la diabetes no se da sola, sino que se da junto con ese combo que se llama síndrome metabólico. Y bueno, así hacemos como un breve resumen de qué es la diabetes, cómo tratarla y fundamentalmente la prevención, ¿sí? La prevención que sin esto no podríamos seguir. Es fundamental la prevención desde las edades tempranas, ¿sí? Y si una vez detectada la enfermedad, bueno, seguir con el tratamiento que quien tiene diabetes puede hacer una vida normal. Por eso apostamos tanto a la consulta con el médico, que a veces no se puede por diferentes motivos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que has hecho un resumen maratónico realmente de este tema. Realmente felicitaciones y vamos a tener que ampliarlos en próximas emisiones. ¿Cómo no? Sí, tenemos muchos temas. Pero por lo menos una idea, un avance. Como nos corre el tiempo y necesitamos 14 horas más para seguir en programa, propongo, vamos con el resto de las empresas que nos acompañan, que quedan pendientes. Vamos con la tanda de la radio, que me pasé muchos minutos. Volvemos, tenemos una comunicación, un avance y nos vamos, Dios mediante, hasta la semana próxima. ¿Volvemos?